sintonizando, rompiendo el silencio. Es el momento, en tu reproductor hacemos recuento. Tu emisora con un gancho perfecto. Cisco el que habla rompiendo el silencio. 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 Cisco. Rompiendo el silencio. Estás sintonizando, rompiendo el silencio. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿No me escucháis? ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí que me escucháis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habéis llegado bien? Bien, todo bien. Sí. Tranquilos. ¿Qué tal si te acercas al micro, compañero? Estás muy lejos. Ahora, sí. Digo un que poquito más cerca. Hemos llegado bien, sí, tranquilos. Bueno, estupendo, me alegro mucho. A ver, ¿a quién le pregunto primero o quién es el que se atreve a contestar? O vamos directamente al cantante. Señor cantante, ¿cómo se llama usted? Me llamo Mori, Mori. Sí. ¿De dónde es usted? de Irán. Vale, es usted de Irán. Sí. Primera pregunta. Si yo fuera a tu país, ¿qué me dirías que tendría que ver y qué es lo que tendría que comer? Ah, vale. Para que no se me olvide. Para que decir, has estado en Irán y has visto esto, que es lo más importante, Sí. y te has comido yo Hay qué sé. unas ciudades que lleva una historia cultural desde hace 3.000 años, Ajá. que como Persépolis es una ciudad, y también hay una ciudad que es muy importante, se llama Isfahan. Hay que visitar estas dos ciudades por lo menos. Como mínimo. Sí, como mínimo. ¿Y qué me dirías? Ves al restaurante y te comes eso, que sería la esencia de tu país. Vale, bueno, hay muchas comidas. Sí, pero me mi tienes favorito que decir una. Se llama Korme Sabzi. ¿Y qué es? Es una estofa, ¿sí? ¿Estofa? Estofado. Sí, estofado, gracias. De nada. Es un estofado de carne y verduras con arroz hecho al lado. Bueno, pues ya sabemos un poquito de ti. Tu banda, ¿cómo se llama tu banda? Somos Great Dream. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Antes no tenía nombre, solo tenía un nombre de proyecto para decidir luego cómo se llamara. Y se llamaba The Grey Project, el proyecto. ¿Sí? Y al final hemos decidido que el color gris es porque nada es tan blanco y tan negro. Estás en medio. El yin y el yang, ¿no? El yin y el yang, me quedo Y ahí es en un medio. sueño, Dream, es un sueño. Un sueño para gris. llegar. Sí, Es un sí. sueño gris. Sí. Pero ¿no te ha quedado eso muy gris? No lo tenías que haber dicho. No quiero que sea gris, quiero que sea más... Tampoco rosa, evidentemente, ¿no? Pero gris. Pero es un dicho, que Vale. nada es blanco y negro. Entonces Estupendo. en medio es gris. Sí. Vale, tenemos a un guitarra No es al rosa. lado. ¿Cómo te llamas, señor guitarra? Sí, Arturo. Acércate, Arturo, que no te escucho bien. Perdón, Arturo. Arturo, tú eres el guitarra de la banda. Bueno, guitarra rítmica. ¿Guitarra Morris, rítmica? Guitarra líder. Y bueno, ¿Desde cuándo estás con la banda? Comencé hace unos 6 meses o algo así, y los encontré en un grupo de Facebook que se llama Buscando Músicos de Barcelona o algo así. Ujú. Ellos buscaban guitarra rítmica, yo buscaba banda, y pues así comenzó todo. Y así comenzó. Sí. Tú no eres de aquí, de España, ¿verdad que no? No, soy de Cuba. Tú eres de Cuba. Sí. Bueno, pues voy a Cuba y ¿qué es lo que tengo que ver y qué es lo que me tengo que comer allí tranquilamente? Vale. Queda feo esa frase, pero Sí. ha quedado fea. No, ¿Qué restaurante me... Vale. A ver, cuéntame. ¿Qué hay para ver? Bueno, en primer lugar, creo que para ver La Habana, que Ujú. la ciudad donde nací, de donde soy. Varias ciudades para ver: La Habana, Santiago de Cuba, Trinidad. Ya está. Sí, Si no sería muy largo. Sí, para comer, el plato clásico de Cuba: arroz, frijoles, carne con papas, carne en salsa. Tampoco se diferencia mucho de España, ¿no? No, es que Cuba y España son... Por eso digo que tampoco se diferencia mucho, ¿no? Exacto. Y, pues, ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la farándula? El mundo de la farándula es el mundo de la música, sí. del mundo... Sí, Dime. bueno, hasta hace unos meses yo tocaba guitarra solo en mi casa estudiando un poco, y ahora que me uní a la banda, pues digamos que me estoy estrenando. Te estás estrenando. Me estoy estrenando en este mundo, sí. Y aquí tenemos a otro hombre que está muy serio. ¿Cómo te llamas? Óscar. ¿Quieres el batería? En batería. Ya decía yo, porque como no está traigo instrumentos, digo, y no íbamos a caber. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la farándula? Bueno, Tú eres legendario, ¿no? Sí, yo llevo bastantes años, sí, llevo pues unos 20, casi 30 años tocando.
¿Siempre la batería o tenías Siempre, otra cosa? siempre batería. ¿Cómo decidiste escoger la batería? Bueno, me cuenta mi familia que de chiquitín ya en el colegio ya estaba con los lápices picando en En la mesa. y tal, y Buscando el sonido. Un poco innato, sí. Y bueno, me decidí. En principio pensé por la sencillez, porque me veía las guitarras todo muy reducido y digo, bueno, pues aquí tengo más cancha. Y luego me di cuenta de que, bueno, que tampoco es un instrumento tan fácil, ¿no? Pero, No, parece fácil. para nada. Móntalo, primero móntalo Sí. y luego toca, ¿no? Sí, normalmente cuando voy a los conciertos a veces pienso, ostras, me hubiera podido dedicar a la flauta travesera o Sí. una armónica, ¿no? Sí, yo siempre lo he pensado. ¿Pero tú qué llevas? ¿La batería normal o aquella que lleva el andamio? ¿Tú qué llevas? No, yo llevo soportes individuales, la Vale. normal. La Sí. normal, la del andamio es peor todavía. Sí, aquello no. es un muerto. Aquello yo no Lo sé que ni pasa cómo es que el llevan set eso. que llevo es bastante sencillo. No llevo una batería con 3 toms, 2 timbales bases, 2 bombos. No, llevo un tom, timbal base, un bombo, 5 Lo justo. platos. Sí, Lo justito. cajas, lo justito. sí, Ujú. sí. ¿Cuánto tiempo llevas con la banda? Pues entré con Arturo prácticamente 6-7 meses. Entonces, señor... ya no me acuerdo tu nombre. Mori. Pusiste un anuncio, si necesitan músicos, y fueron apareciendo. Sí, bueno, con Arturo, así, bueno, antes de que nos encontramos, desde hace 2 años estaba buscando Ujú. y ya conocía al Jordi, que es el bajista que no podría venir. No, no te preocupes. Y, Jordi, un saludo. Sí. Y con él seguimos buscando y Oscar en principio con Jordi tocaban en otra banda juntos, Ujú. así que... Ya se conocían Sí, ya y se conocían acoplaron muy a bien, vosotros. sí. Y con Arturo hemos tenido suerte para encontrarle en Facebook. Mira, Sí, sí. a veces la suerte las pintan calvas. Nunca mejor dicho. Bueno. ¿Las canciones son tuyas? Bueno, en principio sí, empecé el proyecto yo mismo y ahora estamos en plan de componer un disco nuevo juntos, Ujú. a partir de ahora. ¿Este disco que tenéis ahora cómo se llama? Se llama The City After Midnight. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Bueno, es una experiencia personal ¿Sí? que... Es el nombre de una de las canciones. Sí, es el nombre de la canción, una canción también. Que es el single presentación del Sí, disco. exactamente. Ujú. Y una noche estaba volviendo a casa y había una manifestación. ¿A casa aquí en España? O Sí, a aquí en a España? casa vivo en Gracia. Ujú. Y había una manifestación y yo no quería estar parte de la manifestación, pero... Me veo al final. Sí, pero por equivocarse la policía pensaba que yo estoy con la gente y me estaban... ¿cómo se dice? Cogiendo, Chasing, agarrando, sí. cogiendo, te cogieron, te metieron en la Sí, lechera. no, me cogieron y me pegaron con la... ¿Con la borra? cosa, sí. Hostia. Y yo me caigo en el el suelo. y Ujú. con como todo sangre en Las manos. Aquí sí, muy mal. Buah. Y así que compuse esta canción sobre esta experiencia, que no es la única experiencia que he tenido. También en Teherán me ha pasado algo más similar. Caray. En mi país, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Y España? 8 años ahora. Bueno, pues el español lo dominas bastante bien. Bueno. Hay cosas que... 90%. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de España? Bueno, el tiempo. Estupendo. Sí, eso. menos hoy. Que Hay días. Sí. Déjalo así, déjalo. el tiempo, y también es un lugar que puedes hacer cualquier actividad y nadie te Sí. puede parar. Ujú. Sí. Nadie se mete contigo, Sí, ¿no? te puede juzgar, pero no te puede parar. Ah, mira. Es- Por eso nació esta banda. lo valoro mucho. ¿Cómo? Por eso nació la banda, ¿no? Porque no te la podían Bueno, parar. la banda nació porque la música es nuestra pasión. Ujú. De todas maneras hay que... Bueno, pues ya que la existir. música es tu pasión, ¿qué canción nos vais a hacer ahora en acústico? Ahora vamos a empezar con esta misma canción, The City After Midnight. La historia de... Sí, que Ujú. es sobre la experiencia que te dije. Vale, pues cuando quieras. Aquí Vale. los micros son tuyos. Vale. Bueno, vamos.
The city after midnight doesn't look the same. Everybody's raging. This is not a game. Vehicles on fire. Content for the web. It's what you desire. Now you're a celeb. You can run away, or you can stay. It doesn't to me matter either way. You wonder what's going on with the rising tide. Something deep down tells me you don't have to abide. The moment of the truth comes, it backfires on you. This is what it is now. You got a lot to do. You can run away, or you can stay. It doesn't to me matter either way. You can run away, or you can stay. It doesn't to me matter either way. You can run away, or you can stay. It doesn't to me matter either way. You can run away, or you can stay. It doesn't to me matter either way. The city after midnight doesn't look the same. Everybody's raging. This is not a game. Suena bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Gracias. Sonáis bien, ¿eh? Gracias. Sí, sí, te lo digo en serio, me ha gustado. Gracias. Yo me esperaba, digo, a ver qué van a hacer esta gente. Hombre, no. Vale. Si los manda Franco, se sobreentiende que sois buenos, ¿no? Siempre lo he dicho. Siempre me ha traído Ojalá gente que sí. y vale la pena, ¿no? Y para dos guitarras y faltar bajo, faltar Sí, batería, sí, suena sí, bien, suena bien. Me ha gustado. También La verdad todo es que sí. equipaje que tenemos, las distorsiones, la pedalera y el sonido. a tope, Hombre, es todo otra varía. cosa. Sí, sí. Todo pesa, todo se nota, ¿no? Sí, sí. Si así lo hacéis con dos guitarras, cuando tengáis todo el chiringuito, lo tenéis que bordar, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Bueno, la idea un poquito creo que ha quedado plasmada, ¿no? Más o menos. La idea, genial, te lo estoy diciendo. Por aquí ha pasado gente muy buena y gente menos buena. Y no suena mal, no suena nada mal. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es el próximo concierto? Que me conteste él, que no ha hablado en todo el rato. Dime tú, dime tú. El 23 de... 23 de octubre, 23 de octubre, ¿dónde? en la Sala Ceferino, en Pueblo Nuevo. Ujú. Vale, ¿cómo os buscamos en la red? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estamos en todas páginas de redes sociales como Facebook, Instagram y en todos se llama Great Dream Official. Ujú. Y en Spotify Sí. también. En Spotify Te también. tienes que acercar un poquito, si no, no te escucho. Sí, no, bueno, en Spotify, YouTube... Sí, en Spotify, Apple Music. YouTube, sí. Pero en la página de Instagram y Facebook sale todos los enlaces de Spotify, iTunes,
YouTube, todo. Grey Dream Official. ¿Y tenemos el disco a la venta? ¿Físico? Este disco. Físico no. No, lo tenéis solo en... digital. Solo digital. Sí, y se puede comprar sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, sí. Vale. En el próximo concierto, ¿seguiréis sin tener el disco físico o lo pensáis hacer? Sí, es la primera vez que hacemos un concierto y vamos a probar cómo sonamos, por fin después 6 meses de ensayar a tope. Y no se puede comprar ningún merch esta vez, pero para próximas veces estamos pensando hacer cosas. Vale, pues interesante, camisetas, ¿no? Sí, Un sí. disco. Vamos a ver, nos vamos a probar en directo, a ver, porque no hemos funcionado juntos. Yo con el bajista sí, pero en bloque no hemos, entonces queremos también a ver cómo funcionamos en directo. Sí, la complicidad que suele tener uno con el paso del tiempo, el paso de los conciertos, del directo, que se necesita un poquito de complicidad, ¿no? Que si me pierdo yo, miro a quien sea y me rescata. Las tablas. Exacto, las famosas tablas que todo el mundo necesita, ¿no? Pero bueno, que tampoco nos va a hacer falta muchas tablas, te lo digo en serio. A mí me ha gustado. De momento. A ver, referentes. ¿Qué sueles escuchar en casa? En casa, muchas cosas, de Led Zeppelin, ¿Nirvana, por casualidad? Nirvana, sí. Es que le das un aire. Sí, me han dicho antes que tiene un ambiente de Nirvana un poco. Sí, le das un poquito, sí. Me ha gustado. Pero no sabía yo. Sí, a que sí que le da un poquito. Sí. Bueno, no está mal. Sí. Siempre va bien acordarse de alguien de los grandes es bueno acordarse, claro, ¿no? Claro, siempre lo digo, si aparecemos con una banda muy buena, entonces buena noticia. ¿Qué escuchas tú? Bueno, de todo. Me gusta todo tipo de música, desde latino, clásico, me gusta todo. O sea, ¿no tienes una referencia que digas, me gusta más escuchar Police, por decir algo? No, Police me gusta. A ver, yo me he nutrido también por Zeppelin, Fogat, era una banda que me gustaba mucho, americana. Ahora estoy un poco con la cultura nórdica y estoy con los grupos de estos nórdicos. Mi hijo escucha mucha música de ahí arriba y son brutales. Los Tri. Yo no conozco ningún nombre, de verdad, pero que me ha puesto más de una canción y son exagerados, son bestiales. Sí, no, pero no metal, ¿eh? O sí, también. Hay una banda que se llama Brothers of the Metal, que sí... No, pero estoy con música... ¿Céltica? Sí, céltica. De los vikingos y cosas así, esas musiquillas también las escucha mi hijo. Sí, está muy bien. Hay un grupo que se llama Skal, y Valdruna, que es... Yo supongo que lo que me estás diciendo, como él me escucha, son los pocos la poca audiencia que hay es mi mujer, mi hijo, mi madre. Pues hola, entonces ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te toca a ti. ¿Qué sueles escuchar en casa? Por mi parte, mi principal influencia es Metallica, Pantera, Megadeth, y bueno, por supuesto los grandes AC/DC, bueno, los otros grandes, ¿no? AC/DC, Pink Floyd. Escucho mucha variedad, pero esos son puntos bastante frecuentes en mi lista de reproducción. Por eso te iba a decir que tú te has traído algo en la guitarra, ¿no? De esas grandes que escuchabas. Sí, bueno, durante muchos años he tratado de estudiar mucho los riffs, los solos, los temas de esas bandas y sí, definitivamente son mi influencia principal. No, es que se te nota algo por ahí, ¿no? Sí. No te sabría decir el qué, pero es que sí que se te nota algo de que se escapa. Pero es que va bien, ¿no? Ese mestizaje que cada uno tiene, ¿no? Sí, creo que la mezcla total de todos los integrantes de la banda está resultando en algo muy bueno, sí. Interesante. En algo muy interesante. La verdad es que sí. ¿Qué canción podemos poner ya enlatada? Del disco. Sí. ¿Qué queréis? O la pongo yo la que yo quiera. Vale, pon... ¿Cuál vas a poner? Sorpresa. Vale. Esto es un disco instrumental y esto no lo tocamos. No. No. Algo vale. fuera de este disco. A ver, sí. Entonces le tengo que dar aquí y por ejemplo, esta. ¿Eso? Vale. ¿Este es de YouTube? No, el Spotify. Vale, entonces mejor elegir The Dream. The Dream. Sí. ¿O Midnight Oil quieres? Vale, esa, la tengo. The Dream, vale, vamos. Uy, espera. Genial. Espera, a ver si... Ahora no me sale. Disculpa, un momento. Ahora. Tiene que salir. ¿Esa? Pues la escuchamos. ¿También es letra tuya?
Sí. Pues la escuchamos. Aquí os he pillado, los he pillado, lo siento, no os quería pillar. La canción es tuya, la letra es tuya, Sí. los arreglos también es tuyo, o lo habéis hecho entre todos. Sí, también. No, esto era antes de conocernos. Ajá. Sí, sí. Y luego conocí a Jorge, a Jordi, Ajá. el bajista, y luego A los demás componentes de la banda. Sí. Los cuatro no habéis pensado en Ahora hacer- solo tenemos maquetas de unas canciones nuevas que tenemos que finalizarlos y luego grabarlos en un de la estudio. de la Sí. maqueta puedes hacer algo. Aquí ahora mismo. De momento no son completos. No son completos. Sí, sí, sí. Ha sido una Y primicia. por próxima vez tendremos. Sí, sí. Bueno, ¿qué me vais a hacer ahora? Bueno, antes de nada, me tenéis que recordar la página web. Sí, sí. ¿Cómo os encontramos? Bueno, no tenemos página web como .com todavía, pero estamos en Instagram, Grey Dream Official, ¿Vale? Grey con A, como se escribe en americano. Ujú. Sí. Y también en Facebook, Grey Dream Official, Sí. y en YouTube también, y ahí saldrá toda la información sobre entradas banda. del concierto del 23 de octubre que tenemos. Sí. Estupendo. Y todos enlaces para streaming como Spotify, iTunes, todo. Vale. Los ensayos que hacéis y tal, ¿hacéis algún streaming o de momento no habéis hecho ninguno? De momento nada, necesitamos un poco equipaje de grabación de vídeo y audio con calidad para hacer un streaming en directo, sí, ¿por qué no? Vale, vale. Sí, es una buena idea. Lo digo porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Con eso de la pandemia, Ujú. pues todo el mundo se enganchó al carro. Y lo que siempre digo, ¿no? Haces un concierto para una pantalla y no sabes si hay gente detrás. Porque te falta la gente chillando y todo eso, es muy frío, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, pues bueno, os dejo que me hagáis otro acústico. Vale. Que casi os tengo que decir adiós. Sí, sí. ¿Qué me vas a...? Esta canción se llama Leave My Brain, como Ujú. que váyate de mi cerebro. Es para gente que... Es sobre gente que quieran que tú vivas de la manera que ellos quieran. Vale. Y aunque tú te vas de este entorno, Sí. todavía viven en tu mente Ujú. y no te dejan estar tú mismo.
Así Guay. que estamos gritando que déjame en paz, algo así. Ajá, bueno, Sí, sí. es una gran Es explicación. psicológico, así un poco. Cuando quieras. Vale. Deep thoughts are in my head. Don't apologize, it's too late. Go see the world and never come back. You never try to understand the man I have become today. Everything to you was just white and black. I kill the ideas and inspirations, searching for all brand new destinations. Don't make me run again. Don't try to turn things around. Don't welcome me back now, 'cause I don't need it anymore. I don't wanna live it anymore. I don't really care like before. Just leave my brain and close the door.
Bien. Me ha gustado. Gracias. ¿El próximo concierto cuándo era? El 23 de octubre. El 23 de sábado, octubre. A las 8. A ver si puedo ir. Sí. Me gustaría Ojalá, veros, ojalá, sí, me sí. gustaría veros en directo. Tiene que estar interesante, sí. Le faltaba la batería, lo he visto moviendo Sí, las manos. sí. Falta la batería, el Me bajo puede, y... me puede. Sí, Sí, te he visto ahí, ¿eh? Sí. Me lanzo. Sí, te lanzas. Menos mal que no le has puesto a darle a la Por mesa. respeto. Bueno, familia, muchísimas gracias por venir. Ha sido todo un placer. Sí, Muchas gracias a ustedes. ti por- Gracias a ti. Cuando por tengáis el tenernos. próximo disco, esta es vuestra casa. Genial. Que lo tenéis físico, genial. Que no, Sí, las nuevas tecnologías nos permiten ver y escuchar Sí, sí. y estar en todos sitios, que es muy importante. Bueno, pues si queréis decir adiós, os Bueno, dejo. Muchas gracias por tenernos y gracias. Adiós, gente. Gracias por escuchar. Muchas gracias. gracias. Un abrazo a todos. Estás sintonizando Rompiendo el Silencio. Es el momento, en tu reproductor hacemos recuento. Tu emisora con un gancho perfecto. Cisco el que habla rompiendo el silencio. 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 Cisco. Rompiendo el silencio. Estás sintonizando Rompiendo el Silencio.